Revelado, ella descubrió al magnate en una traición inesperada con su mejor amiga. ¡Increíble! En el corazón palpitante de Valencia, donde las risas de los niños se fusionan con las preocupaciones adultas, Ana, una joven ingeniera de 28 años, soñaba con cambiar el rumbo de su familia. Criada por su abuela, aprendió a engranar el trabajo duro con el respeto hacia los demás. Ahora, tras años de lucha, había conseguido una beca para estudiar en una prestigiosa universidad. El futuro parecía prometedor, hasta que una notificación hizo temblar su mundo. Sentada en su pequeño escritorio, su rostro iluminado por la pantalla, Ana encontró una imagen desgarradora. Su prometido, Andrés, abrazando a su mejor amiga, Carla. Una explosión de confusión y odio la inundó. Cada rayo de felicidad se apagó de su corazón en un instante. Se sentía como un juguete roto en un rincón oscuro, su confianza destrozada. ¿Por qué? ¿Cómo pudieron? Las preguntas se apilaban mientras su mente se aceleraba y el aire se volvía más denso. La traición, como un veneno, se extendía, fulminando cada recuerdo compartido, cada sueño tejido en un futuro que parecía sólido. El clamor de sus emociones la llevó a confrontar a Carla. «¿Cómo pudiste?», fueron las únicas palabras que desertaron de su boca, pesadas, llenas de dolor. Carla, con lágrimas en los ojos, suplicó que no era lo que parecía, pero Ana estaba atrapada en un torbellino de dudas. Miedos específicos comenzaban a asomarse. ¿Era su amor tan frágil como para ceder ante una simple imagen? ¿Podría confiar de nuevo en alguien que había compartido su vida? Esto iba más allá de una simple traición. Estaba en juego su visión del mundo y su futuro. Su mente no dejaba de girar. Ana sentía una presión insoportable, su historia, su legado, en riesgo de desmoronarse. La ira y la tristeza la impulsaban a buscar respuestas, a desenredar lo que consideraba un laberinto de engaños. Durante esas horas de insomnio, resolvió que no se sumergiría en la desesperación. El desasosiego creció en su interior, transformándose en determinación. El dolor, entendió, podría ser el combustible para su nueva vida. Pero, ¿hasta dónde debía llegar? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ana se dedicó a ser la mejor estudiante, implacable, silenciosa, mientras su corazón seguía desgarrado. Decidió investigar el oscuro trasfondo del imperio de Andrés. Su imperio construido sobre mentiras, ignorando su propio bienestar. La ambición de justicia crecía en ella, una fuerza visceral que la empujaba hacia adelante. La mente de Ana se afianzó en resolver no solo su dolor, sino también el sufrimiento que había ignorado. El reloj seguía avanzando, y su incertidumbre aumentaba. A cada nuevo hallazgo, la angustia se convertía en un eco ensordecedor en su mente. La conexión que alguna vez sintió con Andrés se desvanecía, cediendo lugar a preguntas turbadoras. Ahora no era solo Andrés y Carla los que estaban en juego, sino su propia identidad. Ana se plantó ante el espejo con lágrimas brotando. ¿Podría hallar la cura en su lucha o se convertiría en lo que más despreciaba? Mientras la tensión la ahogaba y la determinación la empujaba, una verdad innegable se apoderó de ella. La batalla por su futuro apenas comenzaba. Las semanas avanzaron y Ana se sumergió cada vez más en su nuevo propósito. El campus universitario se convirtió en su refugio y al mismo tiempo en su campo de batalla. Se rodeó de libros, llenó su tiempo con conferencias y talleres, tratando de desviar su mente del caos emocional que la fulminaba diariamente.
Con cada hoja que pasaba, cada fórmula que dominaba, se despojaba de un poco más del pasado que la ataba a la traición. A medida que sus calificaciones mejoraban, su tristeza se transformaba en un impulso feroz. La determinación nublaba sus ojos y su mente afilada se convirtió en su mejor aliada. Ana comenzó a relacionarse con otros estudiantes que compartían su pasión por la ingeniería. En esos momentos, a veces olvidaba el dolor que ardía en su interior. Sin embargo, su deseo de justicia nunca se desvaneció. Con cada clase, Andrés se convertía más en un espectro, una parte de su pasado que aún la perseguía y la impulsaba. Ocasionalmente, se encontraba en el café de la universidad, trabajando en proyectos, preguntándose si había nuevas verdades que descubrir. Esa curiosidad insaciable sustituyó el deseo de venganza. Quería entender cómo había caído en esa trampa emocional, cómo había consentido ciegamente el engaño que la había envuelto. Durante uno de esos días, en una charla sobre ética en la ingeniería, un nuevo concepto emergió en su mente: la responsabilidad profesional. En ese instante, al escuchar a uno de los ponentes hablar sobre la importancia de la integridad, Ana se dio cuenta de que había llegado a un punto crucial en su vida. La traición no solo había afectado su relación con Andrés, sino que había catapultado su propia falta de confianza hacia el mundo que la rodeaba. Saber que podía tomar decisiones éticas en el ámbito profesional la hacía sentir más poderosa. Fue entonces cuando decidió que debía enfrentar no solo a Andrés y Carla, sino también al sistema que permitió que ellos existieran sin consecuencias. Comenzó a acumular información sobre las empresas en las que su prometido estaba involucrado, desenterrando escándalos y corrupciones que antes ni le habían pasado por la cabeza. Esa investigación se convirtió no solo en una búsqueda de respuestas, sino en un liberador proyecto personal. Con cada descubrimiento, Ana se sentía más empoderada. Se comunicó con un grupo de estudiantes con intereses similares en asuntos de derechos humanos, organizando charlas donde compartía sus hallazgos. El ambiente era de camaradería, y el apoyo que recibía alimentaba su lucha interna. Por primera vez sentía que estaba en control de su vida, que el dolor se había convertido en combustible para su crecimiento. No obstante, las sombras de su pasado no se disiparon completamente. Un día, mientras revisaba unos documentos, se encontró con un artículo que detallaba la reciente fusión de las empresas de Andrés, posicionándolo como una figura aún más potente en el territorio empresarial. Su corazón se detuvo. Y en medio de la euforia de ser considerada una voz crítica contra la injusticia, una nueva y angustiante pregunta surgió. ¿Qué haría si su investigación la llevó cara a cara con el hombre que una vez amó? ¿Estaba realmente lista para enfrentar su traición en la realidad? Ana respiró hondo, recogió su determinación y decidió que debía estar preparada para el vínculo que la esperaría. Mientras su mente comenzaba a formar un plan, supo que la batalla por su futuro estaba a punto de dar un giro inesperado. La confrontación era inminente, solo faltaba un empujón. Y en lo más profundo de su ser, sintió que era el momento exacto de tomar acción, sabiendo que esta vez no habría vuelta atrás. Ana se despertó aquella mañana sintiendo una mezcla de adrenalina y ansiedad. Las sombras del pasado la intimidaban, pero su determinación había tomado forma. Tras semanas de investigación, contaba con suficiente información como para confrontar a Andrés y a su entorno. Había planificado cada detalle, revisando sus notas y recopilando documentos, como si estuviera armando un caso que tenía el potencial de cambiar su vida. En el campus, su mente se mantuvo en un estado de alerta constante. Las interacciones con sus compañeros se volvieron más significativas. Cada conversación sobre ética y responsabilidad profesional la empujaba hacia adelante. Ana comenzó a notar posturas similares en otros, un deseo compartido de luchar contra las injusticias. Ella era su portavoz, su líder, aunque a veces la duda la asaltaba. ¿Era realmente capaz de enfrentar a un hombre que había amado? En las semanas siguientes, se sumergió aún más en su investigación, buscando testimonios, creando una red de información que conectaba a Andrés con actividades cuestionables.
Una noche, mientras revisaba un nuevo documento digital, vio algo que la descolocó. Fotos de Andrés en una reunión ilícita, rodeado de personas que conocía. Su mente no podía procesarlo de inmediato. Dándose un momento para respirar, decidió que necesitaría ayuda. Contactó a Laura, una amiga de confianza que había sido su apoyo incondicional desde que se había alejado de su antigua vida. Sin embargo, cuando se reunieron en una cafetería del campus, algo en la energía de Laura la inquietaba. Casualmente, Ana mencionó la exitosa fusión de las empresas de Andreas, solo para observar cómo su amiga se tensaba visiblemente. «Es impresionante lo que ha logrado», dijo Laura, tratando de mantener una sonrisa, pero el brillo en su mirada se tornó en pánico. Ana la observó con atención y, aunque quería confiar en ella, una punzada de desconfianza atravesó su mente. ¿Qué tan bien conocía realmente a Laura? Pese a su incomodidad, decidió dejar de lado los pensamientos oscuros. Era hora de concentrarse en el proyecto que la había llevado hasta ahí. Las semanas pasaban y Ana implementó su primera estrategia: hacer públicos los hallazgos en su universidad. Organizó una conferencia titulada Ética en el Emprendimiento, la voz de la verdad, donde pudo hablar abiertamente sobre sus descubrimientos y exponer cómo la ambición desmedida a menudo lleva a la corrupción. En su discurso se refirió a la importancia de la honestidad en la ingeniería, conectando sus experiencias personales con los conceptos tratados en clase. La respuesta fue abrumadora. Estudiantes y profesores aplaudieron su valentía y comenzaron a hacer preguntas. Ana sintió una ola de empoderamiento, como si las cadenas que la habían mantenido atada comenzaban a romperse. Pero, al mismo tiempo, un leve miedo la invadió. Sabía que estaba apuntando a un blanco grande y que la reacción de Andreas y su círculo podía ser devastadora. Una noche, mientras organizaba sus notas, decidió que había llegado el momento de rastrear a Andreas, de encontrar el modo de confrontarlo. Sin embargo, esa decisión definía el siguiente paso en su vida, una que pudiera arriesgar no solo su bienestar emocional, sino también su futuro profesional. Se preguntó si estaba lista para la batalla, para enfrentarse a un pasado que seguía acechando. Esa noche, mientras dedicaba un tiempo a preparar su estrategia, recibió una notificación en su celular. Era un mensaje de Laura. «Necesito hablar contigo. Hay algo que debes saber sobre Andreas». El corazón de Ana se detuvo. ¿Qué podía ser tan importante como para romper el pacto de confianza que habían mantenido? La advertencia de su amiga ecoaba en su mente. En ese instante, Ana comprendió que el camino hacia su verdad estaría plagado de sorpresas, y la próxima revelación podría ser la más desgarradora de todas. ¿Podría su amiga haber estado implicada en la traición que tanto dolor le había causado? ¿Era el momento de desenterrar secretos que podrían cambiarlo todo una vez más? La confrontación que había estado evitando estaba a la vuelta de la esquina, y Ana sabía que prepararse para lo inesperado sería crucial. Ana no pudo dormir aquella noche. El mensaje de Laura resonaba en su mente, un eco persistente que amplificaba su ansiedad. La noche se hizo eterna mientras su mente navegaba por laberintos de dudas y temores. Había estado preparándose para confrontar a Andreas, pero la posibilidad de que Laura estuviese involucrada en todo esto la llenaba de un terror nuevo y profundo. Al día siguiente, decidió encontrarse con Laura en un lugar neutral, un parque avergonzado por la luz del sol. Su corazón latía desbocado mientras esperaba, preguntándose qué secretos saldrían a la luz. La visión de su amiga acercándose no trajo consuelo. En su rostro, Ana vio una mezcla de miedo y determinación. Una chispa de conflicto surgió al darse cuenta de que su relación estaba a punto de ser puesta a prueba. «Gracias por venir», dijo Laura, intentando romper el hielo. Ana asintió, pero no pudo evitar que sus palabras se encadenaran en un torrente de preguntas. «¿Qué quieres decir con que hay algo que debo saber sobre Andreas?» Laura respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. «No sé cómo decírtelo. Estoy en medio de una situación complicada. Andreas ha estado trabajando en algo más que solo negocios». El estómago de Ana se retorció.
Ella pensaba que su propia carga era pesada, pero ahora Laura parecía arrastrar su propia carga de secretos. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando. A medida que Laura explicaba, la claridad empezaba a salir a la luz. Aunque era difícil de creer, ella había estado recolectando su propia información sobre Andreas. En sus indagaciones encontró enlaces que conectaban las decisiones de la empresa con prácticas poco éticas, pero lo más perturbador era que había descubierto que Andreas estaba utilizando a su círculo cercano para manipular a otros. Ana se quedó helada. ¿Laura había estado operando en la misma oscuridad que ella? La traición potencial entrelazada en sus manos la hizo sentir que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Sé que esto es increíble y difícil de aceptar, pero no estoy aquí para hacerte daño. Quiero ayudarte», dijo Laura, su voz apremiante y suplicante. Ana recogió sus pensamientos mientras trataba de valorar las palabras de su amiga. Había momentos en la vida cuando el deseo de venganza podía cegar a la razón. Había luchado contra esa oscuridad en sí misma, y ahora ¿estaba equivocada al desconfiar de Laura? Esto era más que una traición a nivel personal. Cada hallazgo implicaba riesgos para sus ambiciones profesionales. Cada paso que tomaron ahora podía afectar su futuro de forma irreversible. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Ana, su voz aguda pero llena de dudas. Laura bajó la mirada, como si el peso de su secreto se volviera aún más pesado. «Tenía miedo de perderte. Nunca he querido hacerte daño, pero sabía que necesitaba investigar. Sin embargo, Andreas no es quien parece ser, y yo sabía que esa verdad podría despedazarnos a ambos». Ana sintió una mezcla de ira y comprensión, atrapada entre la lealtad a su amiga y la traición que Andreas representaba. En su interior se gestaba una resolución nueva: no permitiría que nadie la intimidara. Cuando Ana se fue del parque, el aire era más pesado, la tensión palpable. La verdad que se estaba desenrollando era un lío de culpabilidad y alianzas inciertas, y ella debía ser meticulosa en sus próximos pasos. Sin embargo, el momento de actuar se presentó crudo y apremiante. Tenía que poner fin a la manipulación de Andreas. Mientras caminaba hacia su departamento, su mente se aferraba a un pensamiento claro y resuelto. No importaba de quién podía fiarse o no. Lo que importaba era su misión y la justicia que buscaba. De repente, su teléfono vibró nuevamente. Era otro mensaje, esta vez de un número desconocido. «Sé lo que haces, no te metas con Andreas». Sus manos temblaron mientras leía el mensaje. ¿Quién lo había enviado? Ana sintió que el peligro se acercaba rápidamente. Consciente de que cada segundo contaba, su determinación se intensificó. Estaba lista para la batalla que se avecinaba. Mientras se preparaba para confrontar a su enemigo, también se preguntaba qué otras revelaciones la esperarían próximamente, y si a su lado quedaría alguien en quien realmente pudiera confiar. La lucha estaba solo comenzando, y las consecuencias de cada decisión la llevarían hacia un abismo más profundo de lo que jamás imaginó. Ana entró a su departamento con una sensación de urgencia latente. El aire estaba cargado de dudas y tensiones aún no contenidas. En el lugar donde solía sentirse segura, una nueva perplejidad se había sembrado. Cada rincón de su hogar, que alguna vez había sido un refugio, ahora parecía un laberinto de traiciones y secretos. Se sentó en el borde de su sofá, la luz del atardecer filtrándose a través de una ventana. ¿Qué haría? Era evidente que no podía ignorar el mensaje amenazante. Andreas había estado jugando con varias cartas y ahora tenía que decidir cuáles jugaría ella. La vorágine de emociones desbordaba su mente, la angustia se transformaba en determinación. Ana recordó los años de arduo trabajo y sacrificio, las noches en vela dedicadas a construir su carrera. Había soñado con ocupar un lugar destacado en el mundo de los negocios, y ahora ese sueño podía desmoronarse por las acciones de un hombre que creía conocer.
El verdadero Andreas se ocultaba bajo capas de carisma y encanto, pero ella había comenzado a desentrañarlo. De repente, una chispa de perspectiva iluminó su mente. Había ido a la universidad con metas y vocación. En su momento, eligió la ética profesional como su estandarte. Miró su laptop en la mesa. Un impulso la llevó a abrir una nueva pestaña. Tenía que investigar, ahondar más en los vínculos que Laura había mencionado. No podía permitir que la desesperación nublara su juicio. Pasó horas en línea, cruzando datos y documentos. A medida que iba uniendo los puntos, una verdad inquietante se manifestaba. Las irregularidades financieras que Laura había mencionado y los informes que estaba recopilando cobraban vida. Era evidente que había más de lo que se veía a simple vista. La manipulación que Andreas ejercía sobre su círculo no era casual. Estaba diseñada para aprovechar la confianza. Ana comprendía que sus alianzas estaban en juego, pero su determinación florecía a pesar del miedo. Cada información obtenida era como una hoja de papel transformándose en una estrategia. Ana estaba en una encrucijada, eligiendo entre la venganza y la justicia. ¿Era posible que su enfoque pudiese ser la salvación del propio blanquear su nombre, más allá de lo personal? Mientras examinaba más documentos y conexiones, su mente formulaba un plan. Había que actuar, pero debía ser astuta. Su mejor amiga, ante toda la confusión, también era pieza clave. No podía abandonarla solo porque la sombra de Andrea se erazaba en el fondo. Ana comprendía que la verdad podría unirse a su favor, pero debía ser cuidadosa. Con un nuevo objetivo, se conectó con Laura para planificar cómo confrontar a Andreas juntos. Sabía que con la información adecuada podrían desafiarlo y cambiar el rumbo de su propio destino, pero necesitaba asegurarse de que Laura iba a estar comprometida al mismo nivel. El riesgo era alto y la confianza debía ser recobrada. El teléfono sonó nuevamente, un mensaje que heló su sangre. Lo sabes, no te confíes. ¿Quién estaba jugando con ella? La sensación de cerco se apretó. El peligro no solo era metafórico. Cada decisión podría provocar una reacción. Mientras la noche caía, Ana observaba el resplandor de la ciudad desde su ventana. La búsqueda de claridad se convirtió en una búsqueda de poder. Las revelaciones la estaban transformando. A una mujer que había sido desconocida para sí misma en muchas facetas, pero que ahora se erguía más fuerte, en un camino lleno de desafíos inminentes. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo para confrontar a Andreas? La inquietud la llenaba mientras se preparaba para la noche que cambiaría su vida. La situación aún se intensificaba y lo desconocido aguardaba tras la siguiente esquina. Su viaje apenas comenzaba, y cada paso desencadenaría una serie de consecuencias. ¿Podría manejar lo que se avecinaba? Ana se levantó del sofá. El peso de la decisión la envolvía como una niebla espesa. El reloj marcaba las horas en un compás sombrío, cada tic-tac resonando en su mente. Sabía que el momento de actuar se acercaba, pero una parte de ella todavía dudaba. Las sombras del pasado se entrelazaban con su presente, y todo lo que había construido parecía tambalearse ante la posibilidad de una traición mayor. Con determinación, se sentó nuevamente frente a su computadora. La pantalla parpadeaba, llenándose de datos y archivos que había recopilado. La serie de hechos parecía un rompecabezas que exigía su atención total. Debía enfrentarse a la verdad, incluso si la verdad podía romperla. Ana respiró hondo y decidió que ya no podía permitirse el lujo de tener miedo. Con cada evidencia recopilada, su confianza crecía. Era momento de comunicarse con Laura, su amiga, su aliada. Un mensaje de voz resonaba en su cabeza, una pregunta clave. ¿Podría confiar en ella? Las palabras se formaron en su mente, pero sus dedos vacilaron sobre la pantalla. Al final, optó por ser directa. Laura, necesito hablar contigo. Lo que hemos estado tratando no es solo un juego. Andreas es más peligroso de lo que pensábamos. Quiero que estés conmigo en esto. El mensaje salió, pero las dudas persistían.
¿Podría Laura haber estado involucrada en algo más oscuro? Había demasiadas preguntas no hechas. La espera convirtió la sala en un campo de batalla. Cada notificación del teléfono hacía que se le acelerara el pulso. Finalmente, el mensaje de Laura llegó, rápido y directo. ¿A qué te refieres? Me siento perdida. Ana sintió una punzada en su pecho. La confusión de su amiga era un eco de su propia inseguridad. A las irregularidades, Laura, tengo pruebas. Si unimos nuestras fuerzas, podemos hacer algo, escribió, apretando los dientes y retrocediendo en su mente a los días previos a esta tormenta. La amistad que habían cultivado era un bastión, pero la implicación de Andreas destrozaba su percepción de la lealtad. La respuesta de Laura llegó rápidamente. ¿Estás segura? No sé si estamos listas para esto. La incertidumbre resonaba como un silbido en sus oídos. Ana comprendía que el reto iba más allá de Andreas. Era un desafío a su amistad. Había que asumir riesgos. Necesitamos ser honestas, Laura. No estamos listas para quedarnos calladas. Conocer la verdad nos hará más fuertes. Confío en ti. En ese instante de sinceridad se sintió un poco más capaz. La presión de la traición se mantenía, pero la conexión con su amiga la anclaba. Mientras revisaba los documentos nuevamente, un pensamiento perturbador la asaltó. ¿Sería el verdadero enemigo de su situación el amor y la amistad manipulados por alguien tan cercano? Perder a Laura no era solo una posibilidad, sería una revelación devastadora. Pero Ana había tomado una decisión. No se detendría hasta que revela toda la verdad, aunque eso significara enfrentar sus propios miedos. Esa noche, el viento chocaba con rabia contra las ventanas. Ana sentía que el tiempo la apretaba, impulsándola a avanzar. La próxima conversación con Laura sería determinante. Su vida, sus sueños, todo dependía de desentrañar las traiciones que la rodeaban. Lo que sucedería a continuación era incierto, pero Ana ya no se podía permitir retroceder. El momento de la verdad se acercaba, y con él la posibilidad de enfrentarse a su destino. ¿Serían capaces de descubrir el monstruo que se oculta detrás de la cortina de sombras? ¿O la traición se expandiría como un fuego incontrolable? La noche aún guardaba secretos, y su búsqueda apenas comenzaba. Ana despertó al día siguiente con una claridad mental que no había sentido en mucho tiempo. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación y otorgándole un nuevo matiz de esperanza. A pesar de la confusión que la rodeaba, una chispa de determinación encendía su interior. Hoy sería el día en que comenzaría a desterrar las sombras, empezando por la conversación con Laura. Decidida a no dejar espacio para más dudas, organizó sus pensamientos en torno al argumento que iba a presentar. La evidencia que había recopilado no era solo información, era su herramienta para recuperar el control. Ana deseaba demostrar que su investigación tenía fundamentos sólidos, más que una percepción nebulosa. Se sentó en su escritorio, organizando los archivos de forma que la relación de Andreas con los hechos fuera innegable. El proceso era terapéutico, cada dato, cada gráfico la acercaba a una verdad que necesitaba conocer. El miedo se fue diluyendo en la medida en que su racionalidad prevalecía. Ya no se trataba solo de Andreas o de su posible traición. Era sobre asumir la responsabilidad en su viaje personal y profesional, sobre la valentía que requería enfrentar el acto de comunicar lo que sabía. Mientras trabajaba, la inseguridad anteriormente manifestada en sus interacciones con Laura comenzó a ser reemplazada por un sentido renovado de propósito. Contar con pruebas era menos sobre ganar una batalla y más sobre liberarse de las cadenas que habían encadenado su vida durante demasiado tiempo. Ana dejó de cuestionarse si podía confiar en Laura y empezó a pensar en cómo podrían juntas desentrañar la red de mentiras. Finalmente, a primera hora de la tarde, se armó de valor y decidió que era hora de encontrarse con Laura en persona.
La espera había sido suficiente. La acción tenía que ser el siguiente paso. Tomó su chaqueta y salió de casa, sintiendo una mezcla de adrenalina y ansiedad que la mantenía alerta. Las calles parecían diferentes, como si también estuvieran esperando que se revelara la verdad. Al llegar al café donde habían quedado, se encontró con Laura en una mesa de esquina, visiblemente preocupada. Ana se sentó frente a ella y en vez de comenzar con interrogantes, decidió abrirse. Laura, sé que esto es difícil, pero necesito que sepas que estoy aquí por algo más grande que nosotras. Estoy aquí para liberarnos de esta carga, expresó, sintiendo cómo cada palabra le daba fuerza. Laura la miró a los ojos y durante un segundo, Ana sintió que la vulnerabilidad de su amiga resonaba con la suya. Ana, tengo miedo. No sé si estoy preparada para lo que estamos a punto de enfrentar, admitió Laura, y por un momento el miedo se apoderó de Ana. Pero en lugar de responder con palabra, dejó que el silencio hiciera su trabajo, mientras las miradas se entrelazaban. Ambas sabían que era el instante de incendiar la conversación. Ana extendió una carpeta que contenía todos los documentos y evidencias, la misma que había sido su ancla en medio de la tormenta. Las páginas comenzaron a desnudarse de su contenido, revelando la treta detrás del rostro seductor de Andreas. «Esto es solo el principio», dijo Ana con resolución. «Si mezclamos nuestras fuerzas y descubrimos juntos lo que está sucediendo, ninguna traición puede rompernos». Laura, tras unos instantes de asimilación, tomó la carpeta con una mezcla de asombro y decisión en su mirada. Pero en su interior, la inquietud aún persistía. Ana no podía evitar preguntarse si, en su búsqueda de la verdad, algo o alguien saldría de entre las sombras para complicar aún más su camino. La lealtad de Laura estaba en juego, y aunque había mejorado su confianza, la relación entre ambas aún pendía de un hilo. Mientras se preparaban para desentrañar lo que realmente se estaba gestando, Ana sintió cómo una sombra acechante empezaba a manifestarse. La verdad podría resultar más costosa de lo que jamás había imaginado. ¿Qué revelaría la carpeta que estaban a punto de investigar? ¿Sería la amistad la única víctima de este juego de traiciones y secretos? ¿O se desataría un conflicto aún mayor? Las respuestas parecían estar demasiado cerca, pero el costo podría ser devastador. Una oleada de nerviosismo recorrió a Ana mientras Laura hojeaba los documentos. Cada hoja que pasaba parecía ampliar la distancia entre ellas, una brecha de desconfianza alimentada por los secretos que ambas guardaban. Ana respiró hondo, sintiendo cómo el aire abrumador de una verdad inminente luchaba por salir. Esto no puede ser verdad», murmuró Laura, sus ojos inquietos escaneando las evidencias. La incredulidad en su voz hacía eco en la mente de Ana. Sin embargo, esa incredulidad también encendió una chispa de determinación. «¿Acaso eso cambia nuestra decisión de actuar?», preguntó Ana, dejando que su voz fuera firme. La respuesta no fue inmediata y la tensión creció como una nube pesada. Laura se detuvo, su mirada se convirtió en una mezcla de duda y reflexión. «Necesito un tiempo para pensar», finalmente respondió Laura, sus palabras rompiendo el silencio pesado. Ana sintió el golpe de esas palabras como una traición en sí misma. Había esperado que su amiga se uniera a ella en la lucha, compartiendo el mismo impulso por descubrir la verdad y exponer a Andreas. En ese instante, la rabia y la frustración burbujearon en su interior. Sin embargo, sabía que tenía que mantener la calma. Estaba en una encrucijada. Elegir confrontar a Laura o continuar el camino hacia la verdad sin ella. Mientras la incertidumbre se arrastraba de un lado a otro de su mente, Ana se recordó a sí misma las razones que la llevaron allí. Este no era solo un asunto de confianza. Era sobre su vida, sus sueños interrumpidos y un futuro que ansiaba reconquistar.
Se levantó de la mesa, tomando conciencia de que la decisión de Laura podría ser un espejo de su propia vulnerabilidad. Si decides apartarte, lo entenderé, dijo con aplomo. Pero debes saber que mi lucha no termina aquí. No puedo volver a la vida que tenía antes. Necesito enfrentar a Andreas y descubrir la verdad. Laura, visiblemente afectada, no respondió. En su silencio, Ana sintió que un ciclo terrible de emociones se alimentaba de la confusión, desconfianza e inseguridad que las rodeaba. Se despidió con una mezcla de tristeza y determinación. Al salir del café, una tormenta de pensamientos hirvientes la invadió. Había planteado su propia verdad a costa de alguien que solía considerarse su apoyo incondicional. A solas, empezó a analizar meticulosamente su situación. Los documentos en la carpeta eran poderosos, sí, pero ¿realmente bastarían para enfrentar a Andreas? Si él había tratado de manipular la relación con Laura, ¿qué aspectos de su vida había sorteado? A medida que su mente se llenaba de posibilidades, se dio cuenta de que no solo necesitaba la verdad, sino también un plan bien estructurado. Decidió ir a su oficina, donde podría trabajar sin distracciones. La sensación de propósito la acompañó durante el trayecto. Tal vez la lealtad de Laura era incierta, pero eso no podía impedirle avanzar hacia sus objetivos. Con cada paso, la convicción crecía. Iba a hacerse un nombre en el mundo del periodismo y no dejaría que una traición la detuviera. Al llegar, se encerró en su oficina y comenzó a crear un mapa visual de los hechos. Con cada conexión que establecía, su determinación se volvía más palpable. Ana se dio cuenta de que estaba gravitando hacia algo más poderoso que su deseo de venganza. Estaba cultivando una claridad y un sentido de dirección que pronto comenzarían a moldear su futuro. Cada pieza que colocaba revelaba no solo la complejidad de la trama de Andreas, sino también habilidades que no sabía que poseía. La capacidad de conectar puntos, de narrar una historia que merecía ser contada, estaba floreciendo ante sus ojos. En su interior, la voz de la duda empezaba a desvanecerse, mientras emergía una nueva versión de ella misma. Pero, mientras la euforia la envolvía, Ana no podía sacudirse la sensación de que cada avance llevaba consigo un nuevo riesgo. La sombra que sentía acechar no hacía más que aumentar. El tiempo apremiaba y había que actuar pronto. A medida que delineaba su plan, una pregunta se instaló en su mente, desafiándola a cada instante. ¿Estaba realmente preparada para lo que vendría? Sin poder evitarlo, la inquietud de que Andreas no reaccionara bien ante su descubrimiento se instaló en su corazón. Todo estaba en juego, y cada vez más parecía que solo había una manera de asegurarse de la verdad. Entonces, un mensaje llegó a su teléfono que heló su sangre. ¿Cómo te atreves a investigar demasiado, Ana? La amenaza era estéril, pero los temores eran palpables. La confrontación que había estado evitando era inevitable ahora. ¿Había preparado realmente su mente y su corazón para lo que sucedería a continuación? Ana se quedó paralizada por un instante, el corazón latiéndole con fuerza mientras leía la amenaza. Las palabras parecían flotar en el aire, cargadas de una confrontación que había estado evitando. La familiaridad de la situación, la misma que había convertido en su objetivo, ahora le resultaba aterradora. Respirando hondo, se obligó a enfocarse. Esa no era la primera vez que sentía el peso de una amenaza, pero esta era diferente. Antes estaba sola, ahora había un enemigo potencial que conocía su historia, que conocía su deseo de desvelar la verdad. ¿Quién se atrevería a hacerle tal advertencia? La mente de Ana volvía a cuestionar su capacidad para sortear este nuevo obstáculo. Mientras procesaba el mensaje, la determinación comenzó a afianzarse en ella. La manipulación de Andreas había trascendido a Laura, pero el temor no la detendría. Necesitaba un plan no solo para protegerse, sino para descubrir más sobre Andreas y su conexión con Laura. Se dio cuenta de que debía actuar con cautela, pero sin perder de vista su objetivo.
Ana decidió iniciar una investigación más profunda sobre Andreas. Abrió su portátil y comenzó a buscar referencias que le pudieran proporcionar información sobre su trayectoria, su influencia y, sobre todo, cualquier debilidad que pudiese utilizar. Cada clic en el teclado parecía acercarla más a la verdad. Cuanto más investigaba, más crecía su confianza. Descubrió detalles inesperados. Un antiguo colaborador de Andreas había sido arrestado por corrupción, y las conexiones del magnate con la política eran más profundas de lo que había imaginado. Eso solo alimentó su deseo de actuar. Cada pequeño hallazgo era un paso más hacia su objetivo, un modo de volver a tomar el control de su vida. En su búsqueda, Ana comenzó a establecer conexiones entre sus hallazgos y la forma en que Andreas había manejado su relación con Laura. La idea de que Laura había sido un peón en ese juego la llenó de indignación, pero también despertó en ella la comprensión de cómo podría utilizar esa vulnerabilidad para su beneficio. Sin embargo, no podía evitar la sensación de que, en algún momento, tendría que enfrentar la realidad. La incertidumbre acerca del estado de su relación con Laura seguía pesando en su mente. ¿Qué haría cuando se cruzaran de nuevo? Sabía que debía tomar decisiones difíciles. No podía dejar que la amistad la distrajera de su camino. Cada acto debía ser estratégico, lo que exacerbaba su sensación de soledad. Ana se adentró cada vez más en la red de corrupción que se trazaba ante sus ojos, pero no podía ignorar la montaña de emociones que la acompañaba. Sentía rabia, traición y sobre todo una añoranza por la amistad que había perdido. Sin embargo, cada vez que esos pensamientos la distraían, recordaba su propósito: descubrir la verdad, desenmascarar a Andreas y quizás reconstruir su vida. Las horas pasaron mientras su mente navegaba entre análisis fríos y recuerdos cálidos. Finalmente, agotada, se alejó de la pantalla, dejando que el silencio la envolviera. ¿Había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás? La autocompasión no era una opción. Además, una voz en su mente insistía en que el verdadero desafío estaba por venir. Mientras contemplaba en la penumbra de su oficina, recibió una llamada. La pantalla mostraba el nombre de Laura. Un golpe en su pecho la hizo vacilar. Era el momento que había anticipado. Podía rechazar la llamada o afrontar la incomodidad. Ana sabía que se avecinaba una confrontación inevitable. La decisión que tomaría en ese instante podría tener consecuencias drásticas. «Es hora de enfrentar la realidad», susurró, mientras apretaba el botón para contestar. La voz de Laura al otro lado resonó como un eco familiar, pero con un trasfondo tenso. «Necesitamos hablar, Ana». El destino se acercaba, y cada palabra de Laura podría ser un paso hacia una verdad aún más profunda. Ana estaba a punto de descubrir que el camino hacia la verdad no era lineal, y cada decisión podría definir no solo su destino, sino también su identidad. ¿Estaba lista para afrontar lo que estaba por venir? Ana respiró hondo, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en su pecho mientras escuchaba la voz de Laura. «¿Qué necesitas, Laura?». Su tono fue firme, pero sabía que la incertidumbre flotaba en el aire entre ellas. «Necesito que me escuches», comenzó Laura con una voz apenas audible. «Desde que hablamos la última vez, he estado pensando en todo esto. Hay cosas que no te conté y necesito ser honesta contigo». Ana sintió que su corazón latía con fuerza. Este era el momento que había estado esperando, pero a la vez temía. Había acumulado toda la información que la acercaba a la verdad, y el hecho de que Laura ahora se mostrara dudosa inquietaba su seguridad. «Lo sé, yo también he estado trabajando en la investigación», dijo Ana, sin dejar que sus temores tomaran el control. «He descubierto cosas sobre Andreas que son alarmantes. Tengo pruebas de que está involucrado en corrupción». Silencio del otro lado. Ana sintió que la incertidumbre penetraba el espacio, cada segundo estirándose como un chicle. «Eso es bueno, pero», comenzó Laura, «hay cosas más complejas que quizás no has considerado». Un nudo se formó en el estómago de Ana. «¿A qué te refieres?». La inquietud se transformó en una sensación claustrofóbica.
Me han llegado rumores sobre él que no me atreví a decirte antes. No solo está manipulando su entorno profesional, su imperio se alimenta de secretos más oscuros, incluso de personas cercanas a él. ¿Te has preguntado si realmente estás preparada para lo que significa todo esto? La pregunta resonó en la mente de Ana como un eco. Había pensado que estaba lista para la confrontación y la búsqueda de la verdad, pero cuestionarse a sí misma la hacía tambalear. Laura, no puedo retroceder. No puedo permitir que me detengan. No puedo seguir en la oscuridad. Laura suspiró, y Ana sintió la carga de su voz. Entiendo, y es por eso que estoy aquí. Quiero ayudarte, pero también tengo miedo de lo que eso significa para nosotras. Las cosas que hemos descubierto sobre Andreas son más peligrosas de lo que imaginamos. Ana apretó la mandíbula. El reconocimiento del peligro le dio un enfoque renovado. Ella no iba a permitir que el temor la frenara ahora. Está bien, entonces trabajemos juntas. Necesitamos estar unidas si vamos a enfrentarlo. La respuesta de Laura fue un susurro lleno de determinación. Sí, pero prométeme que no dejarás que esto te consuma. Necesitamos tener cuidado. Las amenazas están mucho más cerca de lo que pensamos. Ana observó cómo su relación con Laura, a pesar de las dudas y desconfianzas pasadas, podía ser una fuerza para la verdad en lugar de una distracción. Con ese pensamiento, la desesperación dio paso a un renovado sentido de unidad. Comenzaron a intercambiar ideas, y con ello, un plan comenzó a tomar forma. Las horas pasaron rápidamente mientras trabajaban en el café. Cada hallazgo, cada documento examinado, se convertía en parte del rompecabezas que cada vez más se definía ante ellas. Con cada avance, Ana se sentía más fortalecida, no solo por la evidencia que recopilaban, sino por la relación renovada con Laura. Finalmente, discutieron cómo presentar su información a las autoridades correspondientes. Hicieron un mapa de conexiones y trazaron un plan para hacerlo formalmente. La adrenalina y el miedo se entrelazaron, pero esa vez no se sintieron solas. Sabían que había riesgos, pero el deseo de justicia y verdad superaba cualquier temor. Cuando el día llegó para llevar su información al primer organismo de investigación, Ana miró a Laura con determinación. Lo haremos juntas, sin importar lo que pase. Laura asintió, brindándole una sonrisa de apoyo. Mientras estaban a un paso de revelar lo que habían descubierto, Ana sintió cómo el peso del pasado se desvanecía lentamente. La traición de Andrés no solo la había transformado, la había empujado hacia un nuevo propósito. Con la vista centrada en el futuro, se dio cuenta de que la lucha por su verdad había desencadenado en ella la fuerza que no sabía que poseía. Cuando finalmente entregaron su investigación, un respiro profundo de satisfacción la envolvió. La carga que había llevado durante tanto tiempo finalmente encontraba su camino a la luz. A medida que compartían su trabajo, la sensación de empoderamiento se volvió palpable. A partir de ese momento, Ana dejó de percibir su vida como un laberinto lleno de traiciones. Ahora entendía que cada desafío era solo una cancha de entreno, un peldaño hacia su transformación. Fue ese día que la joven ingeniera no solo dejó atrás el dolor, sino que comenzó a construir el futuro que tanto había deseado.
Al final del día, aún sintiendo la adrenalina del momento, una sonrisa se dibujó en su rostro. Había encontrado su voz, la fuerza para levantarse de las cenizas, y con eso supo que nada ni nadie podría arrebatarle su razón de ser. Desde ese instante, Ana enfrentaría cualquier adversidad con la confianza de saber que cada paso que dio la había llevado a este lugar, al control de su destino, a la realización de su verdadero potencial. Nunca más volvería a vivir a la sombra de su pasado. Ahora más que nunca, podía mirar al futuro con la esperanza de que, finalmente, todos sus sueños se volverían realidad. Y a ti, que has sido testigo de este viaje, te invito a que no dejes que este momento se pierda. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas que transformarán tu vida. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final que nos ha dejado a todos persiguiendo la verdad. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta asombrosa conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que no esperes ni un segundo más.